Bien, retomamos entonces esta segunda parte dedicada a la filosofía de Spinoza, en su vínculo fundamentalmente con lo educativo, pero para poder comprender ontológica y ética y políticamente cómo las pasiones, los afectos y las pasiones producen modos de existencia y en un sentido que podemos ir tejiendo y conversando y que hemos ya conversado en las clases del seminario, eh, afectan y producen modos de pensar lo educativo. Decíamos que lo que primero íbamos a pensar, o sea, en esta segunda parte íbamos a trabajar libro 1, 2 y 3, un recorrido más o menos de la ontología y la ética de Spinoza, de este libro de la ética ordenada según el orden geométrico, y que creo que, como imagino las personas que han leído Spinoza y lo han estudiado, comprendemos que el primer libro de la ética es ese libro donde el golpe que genera contra la metafísica Spinoza derrumba, desestabiliza, desarma todas las supersticiones, en principio, que sostienen ese gran edificio jerárquico de la trascendencia metafísica y que parte, podríamos decir, el libro 1 llamado de Dios, no tanto por una serie de definiciones, o sea, el libro está armado por definiciones y después por axiomas y proposiciones, decíamos en el video anterior, tiene un lenguaje matemático, y en las primeras definiciones, que serían como, bueno, yo parto de esto, la primera definición con la que empieza la ética propiamente dicha es el concepto de causa de sí. Si tuviéramos que decir de manera general, antes de leer esto, digamos, para resumirlo, existe de manera triangular, para usar una figura geométrica, eh, esa figura geométrica del triángulo nos representa la imagen de un Dios trascendente que ha producido, ha ordenado de sí, de manera externa, una realidad. En todo caso, es nuestra imagen teológica, ¿no? La imagen teológica nos permite pensar, o la teología política nos permite pensar que la realidad es tal porque ha sido creada. Somos criatura de esa divinidad, que por cierto tiene esa divinidad una serie de características muy particulares que son, para Spinoza, supersticiosamente antropomórficas. Esto es, un Dios que es hombre, como decíamos en el encuentro presencial que tuvimos, parece ser que es un hombre blanco, patriarcal, ¿no? Dador, eh, en algún aspecto referente de todas las buenas intenciones o las bondades, pero a su vez también implica, según algunas lecturas, la venganza, ¿no? El ser vengativo o malévolo que podría llegar a ser, según las lecturas del Antiguo Testamento. Pero puntualmente que tiene estas características, como se suele decir en el lenguaje cotidiano, de si Dios quiere. El quiere está asociado a una voluntad. Por tanto, en nuestro imaginario teológico-político, trascendente, metafísico, etcétera, de Dios, Dios es trascendente y tiene una voluntad que le hace poder decidir, es decir, podría no habernos creado, pero por bondad nos crea. Por tanto, se le debe mucho a Dios, ¿no? Ya este principio que tan bien ha estudiado, bueno, Spinoza, pero muy bien Nietzsche en la genealogía de la moral sobre la deuda, evidentemente hay una deuda infinita y eterna con Dios, que bueno, sabemos que pareciera ser que Jesús ha venido a saldar en parte. Digo todo esto porque si hay algo que es el característico del planteo espinosista y que ha dado vuelta a todo esto, es que ese Dios es un Dios inmanente, es un Dios que no tiene identificación y correlato con una condición antropomórfica, no es un Dios voluntarioso, no hay una voluntad detrás de lo que hace Dios en el Dios espinosista. Digamos que es como una especie de Dios filosófico, que es absoluto en muchos de los términos, ¿no? En tanto que se asocia con el infinito, ahora lo veremos en un cachito,
pero que en principio, y para mí es súper necesario decirlo, es que en su la idea de Dios pensada como tal, y que lo innovador y lo disidente y hereje que ha propuesto Spinoza es que ese Dios es Dios sigue, es decir, o naturaleza, es decir, podemos decirle Dios o naturaleza, no importa, hay algo ahí que se autocrea, que se autoproduce, no siendo eso por fuera de sí mismo, lo cual ese movimiento de autogeneración o de autoproducción es lo propiamente inmanente, no hay una fuera y se correría de las dos formas de poder pensar la trascendencia, sea como una trascendencia separada y dadora, o sea como una emanación, en el sentido más claro del neoplatonismo y de Plotino, es decir, una especie de emanación que va degradando la realidad en cuanto que se distiende, que se extiende y se aleja de ese uno creador. Bueno, habría que ir a leer Plotino. Pero en principio esta propuesta se corre de esas dos tradiciones que se venía teniendo, de una especie de univocidad emanatista y una visión teológica separada, pero jerárquicamente productora de la realidad. Y este Dios espinociano, Dios o naturaleza, es un Dios que no es ni trascendente ni emanente, sino inmanente. Inmanente entendido como qué es la causa de sí. Por eso quería leerles esto, que es con que empieza la ética. La ética empieza diciendo lo siguiente. Por causa de sí entiendo aquello cuya esencia implica la existencia, o sea, aquello cuya naturaleza no se puede concebir sino como existente. ¿Sí? Y dice en el segundo aparta, en la segunda definición, se llama finita en su género aquella cosa que puede ser limitada por otra de la misma naturaleza. ¿Por qué inmediatamente aparece lo finito? Porque por inmediata correspondencia vamos a pensar que lo infinito es aquello que no puede ser limitado. Por ende, aquello que se causa a sí mismo y que no es limitado por otra cosa, es sólo aquello que puede ser considerado infinito. Ese infinito pensado en esos términos solo puede ser pensado como Dios o naturaleza. En principio esto, ¿qué nos estaría dando? La disputa que tiene con Descartes es que Descartes va a plantear dos sustancias como cuerpo y alma, pero en un binarismo sustancial que es tradición donde la metafísica considera que hay múltiples sustancias, para Spinoza hay una sola sustancia. De ahí el carácter considerado por algunos, no por todos, de monista y univocista en términos de inmanencia. Espero que esto se esté entendiendo. Pero esta consideración, y a mí me interesa, la definición 3 dice, por sustancia, dijimos causa de sí, finito, ¿no? Te hace un rodeo para llegar, primer elemento que podemos decir, no va de manera directa a definir la sustancia, es decir, Dios o la naturaleza, sino que habla de la causa de sí, habla de lo finito y recién después habla de la sustancia. Dice, por sustancia entiendo aquello que es en sí y se concibe por sí, es en sí y se concibe por sí, es decir, dice Spinoza, aquello cuyo concepto no necesita el concepto de otra cosa por el que deba ser formado. Después define el atributo, el modo y la idea de Dios, ¿no? Pero me quedo con esta cuestión de la sustancia, que es aquello que es en sí y se concibe por sí. ¿Por qué esto es importante? Lo del en sí se concibe por sí. Porque Dios en estos términos, decíamos hace un rato, para los términos de la teología política, la religión, Dios es eterno y crea todas las cosas. Hay un momento dentro de esa eternidad donde Dios crea las cosas. Acá resulta ser
que lo que existe, por eso la primera definición dice aquello, causa de sí, aquello cuya esencia implica la existencia. Hay una simultaneidad plena de esencia y existencia. Nunca podría dejar de existir. Y esto va a tener que ver con la lectura que hace Deleuze, es decir, de expresarse, dice Deleuze, lee en eso, ¿no? Por eso Spinoza le ponemos la expresión. Esta cuestión, que puede ser súper compleja, en un rato va a tomar sentido cuando enlacemos todos los conceptos que vienen. Pero me gustaría que quede con esta idea. Esta sustancia, Dios o naturaleza, única sustancia, Dios o naturaleza, tiene su condición de univocidad en tanto que es en sí y se concibe por sí. Eso significa que es en sí, que es causa de sí, se causa a sí misma, y simultáneamente está causando todas las cosas. Hay un término que forma unos 50 años posteriormente a este planteo espinosista, que es la idea de panteísmo, que si bien mucho en aquellos años, en aquellos siglos, se ha pensado que Spinoza es panteísta, sabemos que podría no pensarse tan de esa manera, siendo que incluso hasta se ha más contemporáneamente elaborado un término como el de panenteísmo, como que hay distintas formulaciones para poder pensar cómo es que se daría esto de la inmanencia. Y este en sí y se concibe por sí, es decir, es causa de sí, y por cuanto es causa de sí, es causa de todas las cosas, que podemos hablar de univocidad, pero una univocidad en simultáneo de plena existencia. Ese movimiento, hay algo que a nosotros nos inquieta, porque podríamos decir, ¿por qué sucedería lo que sucede y existiría? Porque si no hay voluntad, es decir, no hay si Dios quiere, un quiere, el quiere del Dios, que diría que hay una voluntad detrás, ¿qué es lo que hay que hace que algo suceda? Bueno, en principio diríamos, es su propia esencia. La esencia de Dios es plena existencia. Algo que no nos sucedería a nosotros, siendo que nosotros como seres humanos somos modos de esa sustancia. Ahora voy a explicar un poquito lo del modo. Pero en principio, podríamos decir que lo que está de fondo es un concepto filosófico que es el de necesidad. Definido necesidad como aquello que no puede no ser. Lo voy a definir en términos casi negativos. No puede no expresarse, no puede no ser. Esto es, que Dios no podría no ser, porque es su esencia. Por tanto, no solo no podría no ser, sino que no podría no existir. Con lo cual, bajo todo ese recorrido iniciativo, nos llevaría al concepto de eternidad. Dios es eterno. Espero que se haya entendido todo. Punto. La inmanencia, que sería, hay un término que se utiliza para esto, que es la de idea de indeo, que es en Dios, estamos en Dios, y donde sin voluntad y por pura necesidad, Dios termina siendo causa eficiente de todas las cosas, causa primera en principio, pero primera y eficiente, pero fundamentalmente donde está esta idea de que se iguala la esencia de la existencia. Hay un término que va a aparecer ahora en la definición 4, que es la idea de atributo. Imagínense que todavía no salimos de la página 1, ¿no? Pero el atributo es definido como aquello que el entendimiento percibe de la sustancia como constitutivo de su esencia. Esta idea de atributo, vamos a decirlo de esta manera, podemos entender que la sustancia al expresarse se expresa en infinitos atributos. ¿Qué sería esto del atributo? Yo gráficamente siempre lo explico como si fueran tubitos, cosa que no es real eso, por supuesto, pero para que gráficamente se entiendan, porque es algo que yo entiendo como un pasaje de potencialidad infinita y que se expresa
en modos infinitamente. Digamos, dicho de otro modo, serían como campos o dimensiones infinitas en las que la sustancia diosa naturaleza se expresa de diversas maneras, pero de manera infinita en esa dimensión o en ese atributo. ¿Por qué esto es complejo? Porque lo que va a decir Spinoza es que nosotros, seres humanos, solo podemos conocer por nuestra propia finitud y nuestras propias y muy modestas capacidades tan solo dos de esos infinitos atributos en los que Dios o la naturaleza se expresan de manera infinita. Esos dos atributos que son, que se conciben en sí, en sí no, por sí, a partir de la única sustancia, y que son expresiones infinitas de la sustancia, son el atributo del entendimiento, el atributo del pensamiento y el atributo de la extensión. Dicho de otra manera, sabemos que podemos pensar, sentir no, podemos pensar, en principio, que hay un atributo del pensamiento, es decir, que Dios se expresa por el pensamiento de manera infinita y se expresa en la extensión, llámese a eso corporalidad, cuerpo, en su sentido general, las cosas, los entes, de manera infinita. ¿Por qué esto es importante? Y ahí voy a la definición de modo. La definición de modo dice, entiendo por modo las afecciones de la sustancia, o sea, aquello que es en otro, por medio del cual también es concebido. A ver, vamos por esto. El modo es una afección de la sustancia, Dios o naturaleza, una afección que se hace a sí misma. Es decir, dicho de otra manera, esa afección involucra una modificación, por eso la idea de modo, ¿no? Modo, modificación. Es una modificación de la sustancia que podemos percibir. Es decir, no podemos percibir lo absoluto, no podemos percibir lo infinito, podemos percibir, llamémosle una porción, una parte, algo, una variación, una modalidad, por tanto un modo. Dicho de otra manera, el modo es lo que nosotros podemos percibir de aquello que la sustancia, Dios o naturaleza modifica. Dios se modifica y nosotros podemos percibir en la expresión del atributo del pensamiento, es decir, las ideas o los cuerpos, ¿no? la extensión, que hay algo ahí que ha cambiado. Esto es sumamente importante porque en el formato, en el gráfico que podremos llegar a ver, bueno, como hicimos en la clase, ¿no? De pensar a Dios, Deus ibe natura, y en infinitos atributos, y que solo conocemos dos, pensamiento y extensión, y que eso se expresa en modos infinitos o finitos, hay algo ahí del orden de la inmanencia, que está todo siendo producido todo el tiempo. Leo la última definición que me parece necesaria para que se entienda un poco qué es lo que entiende por Dios Spinoza, y dice en la definición 6, por Dios entiendo el ser absolutamente infinito, es decir, la sustancia que consta de infinitos atributos, cada uno de los cuales expresa una esencia eterna e infinita. ¿Qué es lo que percibiríamos siendo modos finitos de la extensión y del pensamiento, sino la esencia infinita de ese atributo? Lo cual nos daría la posibilidad de acceder intuitivamente a lo que es Dios o naturaleza. Bueno, espero que se haya entendido un poco todo esto. Si voy al corolario 25, yo tengo ahí todo un mapeo, a ver si llego. Perdón, a ver, el corolario 25, creo que es ese. Esto es el apéndice, capaz que lo copié mal, pero debe ser proposición. Discúlpenme, ya
Corolario 25 de la proposición 25 dice lo siguiente. La proposición dice, Dios no solo es causa eficiente de la existencia de las cosas, sino también de su esencia. Esto un poco ya lo veníamos conversando, ¿no? Es decir, por medio de los modos conocemos esa esencia de la cual Dios es causa de todas las cosas. En el corolario dice lo siguiente. Las cosas particulares no son nada más que afecciones de los atributos de Dios, o sea, modos en los que los atributos de Dios se expresan de una cierta y determinada manera. Como confirmando esta cuestión de la cual estábamos hablando. ¿Por qué esto es importante? Por lo siguiente. Y ahí ya creo que en la proposición 36 dice algo que para mí es muy importante. Dice lo siguiente. Proposición 36. No existe nada de cuya naturaleza no se diga algún efecto. Y en la demostración dice lo siguiente, ya que estoy lo leo. Vamos, bien. Todo cuanto existe expresa la naturaleza o esencia de Dios de un modo cierto y determinado. Todo lo que existe expresa de un modo cierto y determinado la potencia de Dios, la cual es causa de todas las cosas y, por tanto, debe seguirse de ello algún efecto. ¿Por qué digo que esto es súper importante? Porque me parece que esta idea de que todo tiene un efecto, ¿no? De que toda modificación genera un efecto, involucra que ningún efecto queda por fuera de la importancia particular o singular, vamos a decir, que modifica y es posible modificar de esa sustancia, por lo cual hay una horizontalidad ontológica donde todo lo que se haga es importante. A eso quiero llegar, ¿no? Es importante porque es un efecto y es una modificación de la sustancia y para mí es súper importante. Es decir, todo lo que uno haga es importante en estos términos y todo tiene un efecto. Que todo tenga un efecto involucra que vamos a tener que, y me estoy adelantando bastante, siendo modos finitos, gestionarnos, pensar, meditar estratégicamente cada una de nuestras relaciones, porque todas las relaciones van a tener un efecto en nuestra configuración subjetiva, nuestra configuración existente. Llamémosle así. El problema, y ahí me meto ya en el apéndice, espero que se haya entendido todo este recorrido en principio, queda dicho Dios o naturaleza, la única sustancia, hay una expresión de univocidad permanente creadora, donde todo lo que se expresa pasa por infinitos atributos, el atributo del pensamiento, el atributo de la extensión, y la modificación, los modos finitos, de los cuales deriva en principio cuerpo y alma. Nuestro cuerpo y alma, si nosotros nos configuramos como cuerpo y alma, en esas dos formas, que en el caso de Descartes van a ser dos sustancias distintas y cada una de manera jerárquica el alma y el cuerpo, acá va a haber una, vamos a leer en un ratito, cuerpo y alma son lo mismo, porque conforman la misma sustancia, pero que se perciben de manera distinta. Sucede lo mismo, le sucede lo mismo al cuerpo y al alma, pero que es algo que se percibe de manera diferente. ¿Por qué para mí, ya lo conversamos en el video anterior, pero por qué es súper importante, en principio, la idea de leer el apéndice 1? El apéndice del libro 1 es uno de los pocos momentos donde Spinoza, digamos, desarrolla una escritura muy diferente a la de toda la ética. Por momentos tiene eso que el Goyo Kaminsky decía que es esa fuerza volcánica, ¿no? Esa irrupción volcánica. Y es ahí donde vamos a encontrar el prejuicio de la finalidad como la superstición mayor, o por lo menos yo lo leería así, ¿no? Digamos, donde se nos ha instalado que Dios nos creó para que nosotros lo gloriemos, lo adoremos, podamos generar esa retribución
espiritual, anímica y monetaria, en función de que bajo esa condición se materializa el para qué de nuestra existencia. Esto no es menor. El para qué de la existencia está puesto justo en el momento en el que nosotros damos cuenta de que hemos nacido para la gloria del Señor. Sería. Bueno, tranquilamente podría haber ganado la vida siendo pastor, bajo estos términos. Pero, o bajo esta forma de expresarlo. Pero sí es importante porque ahí es donde Spinoza dice, yo recupero las matemáticas para poder pensar todo esto, porque las matemáticas a mí me enseñan que las relaciones no tienen finalidad. Yo recupero políticamente esa, llamémosle, neutralidad de las relaciones que hacen que el para qué quede desarticulado. Entonces, lo que va a decir Spinoza, se los leo porque es muy famosa esta expresión: todos los hombres nacen ignorantes de las causas de las cosas y que todos tienen apetito de buscar su utilidad y son conscientes de ello. Pues de esto se sigue, 1, que los hombres opinan que son libres, porque son conscientes de sus voliciones y de su apetito, y ni por sueños piensan en las causas por las que están inclinados a apetecer y a querer, puesto que las ignoran. Se sigue, 2, que los hombres lo hacen todo por un fin, es decir, por la utilidad que apetecen, de donde resulta que siempre ansían saber únicamente las causas finales de las cosas hechas. Y, tan pronto las han oído, se quedan tranquilos, ya que no tienen motivo alguno para seguir dudando. Esto me parece fundamental, porque ahí es donde quizás no entendemos bien cuáles son las causas porque no las sabríamos, porque después en breve veremos que de las pasiones no somos la causa y no conocemos las causas. Y acá un poco pareciera ser que nos creemos libres porque sentimos que queremos algo sin conocer la causa. Entonces, va a haber una necesaria superstición de fondo que nos lleva a que con el solo conocimiento de la causa final, o sea, la finalidad, a nosotros nos tranquiliza la situación. Pero efectivamente, y adelanto muchísimo la cuestión política, y yo diría la cuestión educativa, nosotros no podemos dar cuenta de nuestra libertad en tanto tal si no es que conocemos o llegamos mínimamente a conocer la causa por la cual queremos lo que queremos. Si hay una definición de libertad posible para todo este planteo espinosista, es que la libertad tiene fuerza, o más que la libertad, la liberación constante se da en tanto que conocemos la causa de lo que deseamos o lo que apetecemos. Depende. Después habrá una diferencia. No es lo mismo conatus que deseo ni apetito. Hay algunas diferencias. Pero sí, sobre todo y puntualmente, es ¿qué es lo que nos mantiene en la ignorancia? La superstición de esa finalidad que nos impide querer conocer las causas de lo que queremos, o de lo que apetecemos o lo que deseamos. Dejo acá el apéndice 1, me meto... ¿Qué hora es? Sí, ya. Entramos en el libro 2. Espérenme un cachito. Bien, ahora sí, continuamos. Perdón, tenía que cambiar la ayer. Vamos al libro 2. Y esperemos llegar a leer el principio del libro 3 para configurar una idea sobre todo sobre la cuestión del cuerpo y los afectos. Y a qué nos lleva, ¿no? A qué problema de fondo nos lleva, y que para mí tiene que ver con la crítica sustancial, radical, al sistema educativo. Ni hablar de las formas de enseñanza. Dice Spinoza en el libro 2 de la Ética, de la naturaleza y origen del alma. Vamos a decir, el libro 1 es ontológico, el libro 2 es epistemológico en principio, el libro 3 es ético, propiamente dicho, donde se va a hablar de la naturaleza y el origen de los afectos. Creo. Y así la traducción. A ver, pero por acá la dudé. Pero casi seguro. Sí, de la naturaleza y origen de los afectos. La primera definición que aparece es la del cuerpo. Y dice lo siguiente: entiendo
por cuerpo entiendo, el modo que expresa de cierta y determinada manera la esencia de Dios, en cuanto que se la considera como extensa. La definición 2 dice lo siguiente, que la leo porque también es importante. Digo que pertenece a la esencia de una cosa aquello que, si se da, se pone necesariamente la cosa, y que si se quita necesariamente la cosa. O sea, aquello sin lo cual la cosa, y, a la inversa, aquello sin la cosa no puede ser ni ser concebido. Definición 3, y ahora retomo todo. La idea, entiendo por idea, el concepto de alma, del alma, que el alma forma porque es cosa pensante. Acá hay un problema de fondo. Primero, vamos a decir esto. El cuerpo es la expresión de un modo, es decir, la determinación de una esencia, propiamente del atributo, de una esencia singular. Acá tengo que explicar algunas cosas. Vamos a decir esto. ¿Por qué leí lo de la esencia? Que implica aquello sin lo cual la cosa, y a la inversa, aquello que sin la cosa no puede ser ni ser concebido. Acá hay otro elemento casi fundamental para entender el derrumbe de la metafísica tradicional. Las esencias hasta este momento se habían pensado históricamente dentro de la tradición metafísica como algo inmutable. Vamos a decirlo de esta manera, como un universal inmutable del cual beben todas las formas existentes particulares. Eso es un problema que, bueno, se sabe, el problema de los universales en la Edad Media. Hay mucho escrito. Yo tuve la oportunidad de estudiar, estoy recordando el seminario sobre los universales, un seminario especial que hicimos sobre los universales con Miguel Ángel Rossi allá por el año 2006, si mal no recuerdo, 2006. Y estuvimos todo un cuatrimestre estudiando el problema de los universales en la Edad Media. Lo cual, digo esto para que se entienda que no es que se ha discutido mucho. Lo que aporta Spinoza a este problema es que la idea de esencia no es concebida de manera universal, sino singular. Esto trastoca mucho y es súper importante para entender por qué cuando se habla del vínculo entre cuerpo y alma, y que cuerpo y alma son expresiones de, o sea, modos finitos de la expresión de los atributos del pensamiento y de la extensión de Dios o naturaleza, es que lo que se materializa, lo que es en tanto que es, y la cosa que existe es en tanto que existe, lo es por su esencia singular. No sé si entendió eso, pero es porque esa esencia es singular en tanto que no podría no ser si no estuviera en relación a todo lo que la compone. Esto nos va a llevar a un punto más adelante de poder decir que cualquier mutación, esto ya casi diría que es un poco Spinoza traducido por Deleuze, cualquier mutación que se genera a nivel sustancial o algo que afecte la composición va a afectar esencialmente a las cosas. ¿Sí? Por eso la esencia es singular. No es universal para todas las cosas, sino que es una esencia singular para cada cosa. Ahí sí más o menos dando forma. Espero que se haya entendido. Con lo cual, y ahí es donde vamos al problema, es que el cuerpo es una modificación de la sustancia de manera finita en el atributo de la extensión. El alma es una modificación del atributo del pensamiento, y esa modificación va a decirse es una idea, que va a estar vinculada con las imágenes después, pero en principio es una idea. Cuerpo e idea, cuerpo y alma, están relacionadas por la esencia singular, lo que después vamos a llamar, en principio, conatos. ¿Qué es lo que dice Spinoza después? Por acá hay un par de definiciones que son importantes. Dice lo siguiente. En la definición 4
Por idea adecuada entiendo la idea que, en cuanto que se considera en sí misma, sin relación al objeto, tiene todas las propiedades o denominaciones intrínsecas de la idea verdadera. Y entiendo por duración, y esta es la definición 5, es la continuación indefinida de la existencia. Y digo más, definición, esa es la definición 5, la definición 6, por realidad y perfección entiendo lo mismo. Para mí todas estas definiciones son súper importantes, ¿por qué? Porque cuando podemos percibir, sea desde el alma, sea desde el cuerpo, la idea, la causa de lo que nos afecta, vamos a tener ideas adecuadas. En estos términos, tiene todas las propiedades o denominaciones intrínsecas a una idea verdadera. Esa relación que en términos epistémicos puede llegar a ser en principio intuitiva, dicho de esta manera, habría que especificar después algo. Todo aquello que se genera a partir de supersticiones, o a partir de imaginaciones, de imaginaciones, no está enlazado de manera directa con la causa, por tanto, habitualmente producen ideas inadecuadas. ¿Por qué esto es súper importante? Porque a medida que dentro de nuestra duración, que es entendida como la continuación indefinida de la existencia, hay una duración que en principio puede ser pensada como infinita, pero también una duración finita, que sería la finitud del modo, y por tanto la finitud de las posibilidades de afectación, va a estar involucrado en el tema y en el problema de qué capacidades de afectación podemos llegar a tener. Es un problema que va a venir en un rato. Ahora, ¿qué es lo que agrega en este apartado Spinoza, que sí me parece súper necesario dentro de los axiomas? Va a decir, a ver si lo tengo acá, no, sí, nada, va a describir, perdón, en la proposición 1, el pensamiento es un atributo de Dios, la extensión en la proposición 2 es un atributo de Dios, está confirmando todo lo que ya veníamos diciendo. Esto no, acá. Quiero llegar a ver si se entiende. En el escolio de la proposición 3, donde dice en Dios se da necesariamente la idea, tanto de su esencia como de todas las cosas que se siguen necesariamente de esa misma esencia, el escolio dice lo siguiente: el vulgo, persona común, entiende por potencia de Dios la voluntad libre de Dios, ¿no? Y el derecho a todas las cosas que existen y que por tanto suelen ser consideradas como contingentes, pues dicen que Dios tiene la potestad de destruirlo todo y de reducirlo a la nada. Y las más de las veces comparan además la potencia de Dios con el poder de los reyes. Pero esto lo hemos refutado, y hay cita hace un par de lugares donde en la parte 1 ha refutado, demostrando que Dios actúa con la misma necesidad que se entiende a sí mismo. Decíamos, no hay voluntad detrás de Dios, es pura necesidad. Y no necesidad en términos de que necesita algo, sino de esta definición que hicimos, que no podría no expresarse. Dios se entiende a sí mismo. Con la misma necesidad se sigue también que Dios hace infinitas cosas en infinitos modos. Hemos demostrado que la potencia de Dios no es otra cosa que la esencia actuante de Dios. ¿Por qué para mí esto era necesario decirlo? Porque dicho en Dios, toda acción siempre es acción y no padecimiento. Esto nos va a llevar a poder pensar en un rato que la potencia de Dios en Dios es plena, siempre realizada. Y acá tenemos una primera definición de potencia.
Algo que Deleuze en la clase 3 de En medio de Spinoza, que es la clase que tenemos para leer dentro del seminario que estamos dando, desarrolla muy ampliamente, porque lo que encuentra es que este concepto de potencia en Spinoza no es una potencia como posibilidades a futuro, entendida en los términos aristotélicos, en cómo Aristóteles en la metafísica trabaja esa idea de acto-potencia, aquello que es actual, que está realizado, con la potencia como algo a futuro, como posibilidades, algo a ser realizado. Entonces decimos que la potencia, que Dios tenga plena potencia, no quiere decir que le falte algo que está por realizarse, sino que plena potencia es plena actualidad de su potencia. Y hay un término que Deleuze explica, que Spinoza toma de Nicolás de Cusa, que es la idea de poses, que yo me estoy adelantando mucho para comentarla, pero en principio la puedo decir de esta manera. ¿Qué es qué? El concepto de potencia en Spinoza es todo aquello que es realizado en la actualidad, en lo actual. Mi potencia es aquello que yo puedo hacer ahora. Ahora después un ratito vuelvo sobre eso, pero es muy distinto a creer que la potencia es aquello que yo tengo posibilidades de hacer. Si yo considero la potencia como aquello que tengo posibilidades de hacer, voy a enlazar dentro de eso la libertad en términos de posibilidades, como la misma creencia de pensar que Dios es voluntad libre y porque es omnipotente, tiene la posibilidad de hacer lo que quiera, con tal estratégicamente utilizado dentro de la teología política para poder expresar e infundir el miedo a Dios, ¿no? Dios, dame el valor para tal cosa. Dios, de los pedidos, ¿no? Pidiéndole cosas a Dios. Eh, Esto es importante para entender la estrategia pedagógica de la teología política. Súper importante. Porque incluso, hago una notita al pie, habitualmente en el sistema educativo, constantemente, docentes, directivos, personal en general dentro del campo educativo, no, no cesa de infundir en los estudiantes esa idea de que a partir de la educación se abren muchas puertas, hay muchas posibilidades que antes no se tienen. Bueno, dentro de eso, y en los planteos desde el espinosismo, o desde el planteo de Spinoza, eh, podría entenderse como esta intención teológico-política educativa de infundir el miedo a no estudiar, infundir el desgano o, vamos a decir, el menosprecio de la potencia de obrar por no estar estudiando, ¿no? Bueno, me era importante marcar esto por esas razones. En la proposición 7 del libro de salgo de la notita al pie y sigo un poco más, va a aparecer algo que también es famoso dentro del pensamiento de Spinoza, que es lo que se suele conocer como el ordo connectio. En la proposición 7 dice Spinoza, el orden y la conexión de las ideas es el mismo que el orden y la conexión de las cosas. Por tanto, el corolario de esa misma proposición dice, de aquí se sigue que la potencia de pensar de Dios es igual a su potencia actual de actuar. ¿Qué es lo que nos propone este ordo connectio? Es que cuerpo y alma son lo mismo expresado de diferente manera y que después vamos a ver en la proposición 9 que dice que el orden y conexión de las ideas es el mismo que el orden y conexión de las causas. Todo ese entrelazamiento entre el orden y conexión de las cosas y de las ideas y de las causas, ese orden conectivo, isométrico, podríamos decir, diría horizontal, pero me metería en un plano que por ahí quizás sería más del orden de lo transversal, es que digamos, está todo conectado de manera inmanente y que nos va a poner el cuerpo en una posición donde es el cuerpo aquello que percibe muchas cosas, ¿no? Esto lo dice en el axioma 4, no lo leí ahora, pero el cuerpo es afectado de muchos modos, y de muchos modos que son complejos, además,
Y el alma tiene, si se quiere, la función de percibir lo que el cuerpo siente. Esto está en la proposición 11 de Spinoza. La proposición 11 dice, el corolario de la proposición. De aquí se sigue que el alma es una parte del entendimiento intuitivo de Dios y por tanto, cuando decimos que el alma humana percibe esto o aquello, no decimos sino que Dios, no en cuanto que es infinito, sino en cuanto que se explica por la esencia del alma humana, o sea, en cuanto se constituye la esencia del alma humana, tiene a esta o aquella como idea. Vamos a decir, el alma percibe todo lo que en la proposición 12 dice, ahora lo del cuerpo, donde, era 11 y 12, había que leer. Bueno, les leo la proposición 12. Todo cuanto sucede en el objeto de la idea que constituye el alma humana debe ser percibido por el alma humana. O sea, que de esa cosa se dará necesariamente una idea en el alma. Y así, si el objeto de la idea que constituye el alma humana es un cuerpo, no podrá suceder nada en ese cuerpo que no sea percibido en el alma. Resumiendo esta historia. Lo que el alma percibe, que son sus ideas, esas ideas son lo que el cuerpo siente. Ese es el ordo conecto. Dicho de otra manera, si yo siento algo, mi alma percibe una idea de eso que siento. Esto va a ser súper importante en sigo. Proposición 13. El ser humano, dice el hombre, pero el ser humano consta de alma y cuerpo y el cuerpo humano existe de tal como lo sentimos. La diferencia a las almas es el conocimiento del cuerpo. O sea, lo que nos difiere. ¿Cuál sería mi esencia singular del alma en esos términos? ¿Qué es lo que cómo difiero yo de lo que yo siento en el cuerpo? ¿No? Esto no nos llevaría a un perfectivismo, pero en principio sería que yo soy diferente de los demás porque yo puedo percibir de manera inmediata lo que el cuerpo siente y por tanto eso me distingue de los demás. Esto nos lleva a un principio epistémico que está expresado en el escolio de la proposición 13, que es el siguiente. Cuanto más apto es un cuerpo para hacer o padecer más cosas a la vez, más apta que las demás es su alma para percibir a las demás cosas. En algún sentido habría, y yo diría en este aspecto, un grado de experimentalismo corporal, que cuanto más podemos llegar a conocer, eso no quiere decir en cantidad, sino en todo caso en relaciones y en intensidad de relaciones, tanto más el alma puede percibir, ¿no?, las cosas. Acá habría que plantear una cuestión que me parece que ya estamos en los axiomas del libro 2, cómo venimos. Bueno, un ratito más que quiero llegar a este punto y por ahí nos estiramos un poco más de una hora y cerramos este repaso muy rápido por los 3 libros de la ética para poder pensar, para poder llegar a comprender cuando leamos el libro 3 a partir de la idea de cuerpo y afecto. En el axioma 1 del libro 2 dice: todos los cuerpos o se mueven o están en reposo. En el axioma 2, cada cuerpo se mueve, ora más lenta o más rápidamente. En el lema 2 dice: todos los cuerpos concuerdan en algunas cosas. Como que hay algo común entre todos los cuerpos. Y ahora sigo un poquito más. Lema 3. Un cuerpo en movimiento o en reposo debió ser determinado el movimiento o el reposo por otro cuerpo. Y ahí está la afección. El cual también fue determinado el movimiento o el reposo por otro. Y aquel a su vez por otro, y así al infinito. Exquisito. Todos los cuerpos son determinados por otros cuerpos. Nuestro cuerpo, que nunca es un cuerpo individual, sino que es un cuerpo colectivo, es decir, todo cuerpo está conformado, nuestro cuerpo está conformado por múltiples cuerpos,
cuerpos, esto lo voy a decir en breve, un poquito más adelante, nuestro cuerpo no es individual, es colectivo porque está conformado por muchos cuerpos, vamos a decirlo, nuestro cuerpo por cuerpitos, y a su vez esos cuerpitos por cuerpitos más chiquititos, pero complejos. Esto es fácil de detectar si empezamos a pensar ya en el campo de la biología molecular y podemos pensar que evidentemente hay un grado evidente de vitalidad, de vida en nuestras células, y las células son unidades complejas, que eso podrían ser los cuerpos chiquititos, y los cuerpitos podemos pensar los órganos, los huesos, los músculos, que a su vez son complejos en estos cuerpitos chiquititos. Utilizo esta terminología para quien conozca en relación a Castaneda, esto que habla de los... Bueno, no importa. Pero Castaneda utiliza esta terminología de chiquitos y chiquititos. Dicho de esta manera, el cuerpo en Spinoza lo explico de esta manera y a ver a dónde nos lleva para poder para pensar. Cuando yo digo que los cuerpos son complejos, compuestos y que al unirse conforman un cuerpo, esto es la definición, la primera definición del libro 2, y que a su vez los cuerpos, dice Spinoza en el axioma 3, son cuerpos duros, blandos o fluidos, hay una caracterización ahí. Hay una manera de poder pensar estos cuerpos de esta forma. Todos los cuerpos se mueven o están en reposo, pero en cualquiera de los dos casos siempre es por una determinación otra. Por eso la definición del modo es la determinación en lo otro. Yo me muevo o estoy en reposo en función de que algo me determina. Y no solo eso, sino que también me afecta. Y por tanto, a su vez también aquello que me afecta es afectado por otras cosas. Hay una inmanencia de afectaciones que es propia de las corporalidades. Yo decía lo del cuerpo como individuo no es un individuo, lo cual me llega a pensar, y a nivel político, que no hay identidad o no hay individualidad porque somos complejos colectivamente. Por lo tanto, también es posible pensar una escuela, una universidad, no sé, una fábrica, un negocio, un pueblo, una ciudad, una nación, planeta, ni hablar, pero distintos individuos múltiples, complejos, pensados complejamente en esos términos. Entonces es muy difícil hablar de la nación argentina si no es entendido como una multiplicidad múltiple de infinitas colectividades, colectivos de cuerpos afectados entre sí. Esto nos da que pensar, no sé, pienso de momento, el Estado plurinacional, bueno, con todas las complejidades que eso trae. Bueno, en fin. Dice en el axioma 1 entonces, que esto es un poco lo que habíamos leído, todos los modos con los que un cuerpo es afectado por otro se siguen de la naturaleza del cuerpo afectado y a la vez de la naturaleza del cuerpo afectante. De ahí que uno y el mismo cuerpo se mueve de forma diversa según la diversidad de la naturaleza de los cuerpos que mueven. Y al revés, cuerpos diversos son movidos de diversa forma por uno y el mismo cuerpo. Este axioma 1 me parece fundamental, porque nos va a traer una idea que para mí en educación es muy potente. ¿Vieron cuando uno prepara una clase o tiene que dar un contenido y pareciera ser que encontró, no sé, la estrategia de oro y resulta que uno va contenta a llevar esa estrategia de oro que ha encontrado para poder afectar el espíritu, el alma y el cuerpo de los estudiantes? Entonces llega y resulta ser que no pasó nada. Y uno se entristece. Eso tiene una explicación en términos espinosistas. Y realmente se entristece y está bien que suceda porque es una afectación de un colectivo que nos genera. Pero resulta ser que no dimos, o si somos espinosistas, no recordamos el axioma 1 del libro 2, que es este que acabo de leer, que es que cuerpos
se afectan de manera diversa, incluso por el mismo cuerpo. Si entendemos esto, es que una clase puede afectar de manera diversa, y parece una obviedad que lo estoy diciendo, pero esto lo está diciendo Spinoza hace 350 años. Hay una misma forma que tiene un cuerpo que afecta de manera diversa a muchos cuerpos y que dice de la naturaleza de mi corporalidad, de mi individualidad, vamos a decirlo así, de mi ser, de mi existencia. Por lo tanto, y esto es interesante, si los efectos de lo que yo genero como individuo complejo a una grupalidad, no dice tanto de la grupalidad, sino de la naturaleza de mi composición. Esto es una estrategia re interesante para decir que no es que como docente no puedo decir que es una clase aburrida o en todo caso que es un grupo apático, sino que lo apático nace de la afectación y esa afectación es producto de la naturaleza con la cual yo afecto. ¿Entienden? Parece complejo, pero no es tan complejo. Es poder entender cómo se da esta dinámica de diversidades afectivas que configuran y constituyen la identidad de algo que supersticiosamente muchas veces endilgamos a los grupos, a los docentes, etcétera, etcétera. Y no nos hacemos cargo de eso. Bien. Ya hablamos de los cuerpos compuestos, hablamos de todo esto. Voy a ir adelantando porque ya nos estamos excediendo mucho en el tranco. Llegando al final de este libro 2, creo que estaríamos bien acá. Me quisiera decir algo en relación sobre la libertad. Vuelve a aparecer la cuestión de la libertad en la proposición 35 en el escolio. Me voy a adelantar un poco, porque si no, no vamos a llegar. Disculpen esto, esperen. Bien, ahí está. Quería revisar alguna cosa como para no demorarlos en el balbuceo. En la proposición 14 en adelante, más o menos, va a aparecer una noción, la noción de imágenes. Dice, perdón, la proposición 17. A las afecciones del cuerpo, cuyas ideas nos representan los cuerpos exteriores como presentes, las llamaremos imágenes de las cosas. Sigue. Las imaginaciones del alma, consideradas en sí mismas, no contienen error alguno, es decir, el alma no yerra al imaginar. Esto sí me parece que es interesante, porque a veces pensamos, no es que estamos en error por lo que pensamos, ¿no? Por lo que imaginamos. El alma sabe del cuerpo las ideas de sus afecciones y expresa en la proposición 19. El alma humana no conoce el mismo cuerpo ni sabe que existe sino por las ideas de las afecciones con las que el cuerpo es afectado. Un poco, otra vez este circuito a mí me resulta importante porque efectivamente por ese ritmo de afectaciones, donde el alma humana no solo percibe las afecciones del cuerpo, sino también las ideas de estas afecciones, es decir, que siempre está la afectación y las ideas en una especie de ordo conectio permanente, es que, vamos a decir, yo no puedo tener una idea adecuada del otro cuerpo, vamos a decir, del otro existente, pero puedo configurar, y acá me parece que dice esto en la proposición 4, perdón, no hay conocimiento adecuado de las partes del cuerpo, solo de las relaciones. Entonces yo puedo conocer las relaciones. El punto es que si yo solo me quedo con las imágenes de las cosas actuales que yo genero por las afectaciones que me genera, esto es, dicho de otro modo, yo charlo con alguien, hay no sé, una expresión que me desagrada, eso afecta a mi cuerpo, esa afectación yo la imagino como un agravio, como un insulto. Yo solamente me quedo con esa relación y ese momento, no me puedo vincular y en eso es que yo, iba a decir me dejo llevar, pero no es decir me dejo llevar, es me quedo con la idea inadecuada de ese vínculo, sin poder establecer algo común para comprender.
Y digo esto porque uno de los conceptos políticos, epistémico-políticos, sustanciales de la ética es la idea de nociones comunes o de noción común, que va a estar definida lo común en la proposición 37 y en las nociones comunes en la proposición 38. Esto es, insisto, es importante políticamente porque no va a haber una idea de comunidad en Spinoza, alguien que ha sido excomulgado. Entonces construye lo común o piensa lo común, en tanto que es necesario epistémicamente, dice Spinoza, componer algunas ideas o nociones comunes a todos los hombres, a todas las personas, o a las personas con las que nos vinculamos, y dice, ya que todos los cuerpos concuerdan en ciertas cosas que deben ser percibidas adecuadamente, es decir, clara y distintamente. Y si repaso el ejemplo, si yo solo me quedo con la imagen que yo me genero de manera separada, en principio, afectado e imaginado, de algo que se genera sin haber construido la noción común que me permita clara y distintamente comprender de dónde viene la causa de esa afectación, por tanto el conocimiento adecuado de lo que me afecta, resultaría ser que yo no puedo comprender. Dicho de otro modo, necesitamos las nociones comunes, es decir, lo que hay en común con otra cosa, con otro cuerpo, con otro ser, para poder comprender, es decir, para entrar en razón, dicho de esa manera. Después veremos que la razón no es en el sentido de una razón moderna, racionalista en esos términos, sino que razón involucra una lógica comprensiva de las causas de lo que nos afecta. Y dicho en esos términos, las nociones comunes son el fundamento de la razón. Es decir, yo practico la razón cuando genero las nociones comunes que me permiten comprender las causas de por qué algo afecta de determinada manera. Si esto es así, habría en esta última parte del libro 2 de la ética algo que podríamos encontrar en el tratado de la enmienda o de la reforma del entendimiento, que es este primer libro de Spinoza, si mal no recuerdo, en 1661, que es que hay una jerarquía de conocimientos donde, si yo no establezco las nociones comunes, solo opino e imagino. O sea, mi imaginación, mi opinión quedan en un primer orden de conocimiento, que podría ser un orden puramente sensible. Me quedo con lo que me afecta, opino e imagino, que lo vemos hoy cotidianamente, que es lo que provocan las redes, nada más. Un segundo orden de conocimiento que estaría involucrado en las nociones comunes, con lo cual yo necesito crear esas nociones comunes para pensar racionalmente, como acabamos de pensar. Y una ciencia intuitiva, que esto está expresado en la proposición 40, en el escolio 2, que es la ciencia que me permite a mí comprender la esencia, no ya la causa, sino la esencia, que obviamente va a ser una esencia singular de Dios. Si esto se comprende más o menos, podemos ya adentrarnos. Yo acá había notado algo de la pedagogía espinosista, pero lo voy a dejar pasar por cuestiones de tiempo. A ver, espérenme un segundo. Bien, seguimos un poquito más. Me tomé un segundo, ya con todo organizado. Lo que nos queda, creo que van a ser unos breves minutos más, entiendo que unos 10-15 minutos más, pero ya estaríamos terminando y llegaríamos en definitiva al sentido de nuestros encuentros. Es decir, tendríamos que llegar a este punto, ¿no? Es decir, si estamos en un seminario para pensar los afectos, bueno, llegamos al punto de los afectos, y al cuerpo y a los afectos y al deseo. Hay algo que es sumamente importante, bueno, parece que todo es importante por como lo vengo diciendo, pero en el prólogo comienza de esta manera, ¿no? Dijimos libro 3 de la ética, de la naturaleza y origen de los afectos.
La mayor parte de los que han escrito sobre los afectos y la norma de vida de los hombres no parecen tratar sobre cosas naturales, que siguen las leyes comunes de la naturaleza, sino sobre cosas que están fuera de la naturaleza. Más aún, parecen concebir al hombre en la naturaleza como un imperio en un imperio, puesto que creen que el hombre, más que seguir el orden de la naturaleza, lo perturba y que tiene un poder absoluto sobre sus acciones y solo por sí mismo y no por otra cosa es determinado. ¿Por qué no? Me parece este imperio dentro de un imperio, pensando en cómo se suele pensar que somos o podemos ser autores y dueños de las afecciones, de las intervenciones. Spinoza va a decir todo lo contrario, sobre todo en el libro 4 de la Ética, que es de la servidumbre, sobre la servidumbre de los afectos, eh, porque estamos siendo sometidos todo el tiempo por las pasiones, ¿no? Y el grado de liberación tendrá que ver, bueno, con todo lo que veníamos charlando, las nociones comunes, de la comprensión. Y esa comprensión la explicita Spinoza al final del prólogo, cuando dice lo siguiente. Se los leo también. ¿Qué es lo que va a querer hacer Spinoza en el libro 3 y 4? ¿No? Dice, trataré pues de la naturaleza y las fuerzas de los afectos y del poder del alma sobre ellos, y el poder del alma sobre ellos, perdón, con el mismo método con que he tratado anteriormente de Dios y del alma, y consideraré las acciones humanas y los apetitos como si se tratara de líneas, planos, cuerpos. ¿Qué significa en algún aspecto esto? Que el tratamiento que va a ser en principio geométrico, por esto de las líneas, los planos y los cuerpos, no involucra ninguna moralidad en esos términos, sino simplemente dar cuenta de las relaciones, de esta idea de que hay dinámicas o cinéticas que involucran afectaciones y afectos y relaciones. O sea, pensado de manera en esos términos, no haciéndole el agregado trascendente de una moralidad. Si es que esto se entiende, espero que así suceda. Si comprendemos, acá vamos a tener que hablar de causa adecuada, de las acciones y de los afectos para poder ser definidos. Dice Spinoza, se los leo. Nosotros actuamos cuando en nosotros o fuera de nosotros se produce algo de lo que somos causa adecuada. Salté una partecita. Padecemos cuando en nosotros se produce algo, o de nuestra naturaleza se sigue algo, de lo que no somos causa, sino parcial. Esto significa que somos causa adecuada en tanto que actuamos, somos causa inadecuada en tanto que padecemos. Ese sería como un primer principio. Ahora sí, parece el video más cortado de la historia. Decía, les leía esta idea de actuar y de padecer. ¿Por qué es importante esta reformulación de cuando dice si somos causa adecuada actuamos, si somos causa inadecuada o parcial, padecemos? Porque va a definir el afecto, en la definición 3, de la siguiente manera. Por afecto, entiendo las afecciones del cuerpo con las que se aumenta o disminuye, ayuda o estorba la potencia de actuar del mismo cuerpo, y al mismo tiempo las ideas de estas afecciones. Esta definición 3 del libro 3 es la clave para entender la dinámica, ¿sí?, de los cuerpos y de las almas, pero en principio de los cuerpos. Dicho de otra manera, hace un rato decíamos que el cuerpo es un modo finito de la extensión, o en todo caso es la determinación de una modificación de la sustancia o del atributo de la extensión. Acá vamos a estar definiendo el cuerpo,
Dicho de esta manera, el cuerpo en Spinoza es entendido con una cinética, es decir, un cuerpo es aquello que está en movimiento y en reposo, determinado según otros cuerpos. Hay otros cuerpos que determinan ese movimiento y ese reposo. Esto es lo que Deleuze llama la dimensión cinética del cuerpo. Y una dimensión dinámica, que es la de la potencia de afectar y ser afectado. Definido por esta definición tercera del libro 3 de la ética. Si esto se entiende, vamos a poder entender que el cuerpo humano puede ser, dice después, en postulado 1, el cuerpo humano puede ser afectado de muchos modos con los que aumenta o disminuye su potencia de actuar, y también de otros modos que no hacen ni mayor ni menor su potencia de actuar. Decíamos recién, si yo tengo una potencia de actuar y una potencia de ser afectado, o sea, de afectar y ser afectado, de actuar y padecer, siempre que actuemos, va a decir Spinoza, vamos a estar aumentando nuestra potencia. Porque no podríamos actuar si no es en virtud de lo que en breve llamaremos conatus. Pero sucede que el padecer va a estar ligado a algo de lo cual yo no soy la causa. Yo soy causa de mis acciones. Por tanto, al ser causa de las acciones, tengo una idea adecuada de mis acciones y no podría ir en contra de mí mismo, por el principio de la causa de sí, por tanto no podría ir en contra de mí. Esto nos lleva a tener planteos fuertes, como la idea de que no existe el suicidio. En tanto imagen, no quiere decir que, bueno, se entiende. Y de aquello que no tengo causa, o soy causa parcial o inadecuada, que lo padezco, sí habrá relaciones, es decir, afectaciones, que me lleven a incrementar mi potencia de obrar y habrá otras que disminuyen. Para esto Spinoza tiene dos términos muy habituales, que es alegría y tristeza. Entonces Spinoza va a decir, si yo actúo, incremento mi potencia de actuar. Si yo padezco, puede que en ese padecimiento, eso que estoy padeciendo, incremente mi potencia, voy a tener una alegría, voy a tener una tristeza si disminuye mi potencia de obrar. Por eso va a decir, el cuerpo humano puede ser afectado de muchos modos con los que aumenta o disminuye su potencia de actuar y también de otros modos que no hacen ni mayor ni menor su potencia de actuar. Eso también está bueno, porque deja un rango con cosas que nos habilita la posibilidad de que no todo tiene que aumentar o disminuir. Hay algo que, dice Spinoza, otros modos que no hacen ni mayor ni menor nuestra potencia de actuar, pasan desapercibidos, ¿no? Por ahí nos afectan, pero ni triste ni alegremente. ¿Sí? Es acá, en la proposición 2, en el escolio, donde vuelve a remarcar la cuestión del paralelismo, el famoso paralelismo, el ordo connectio, diciendo que alma y cuerpo es una y la misma cosa, esto que decíamos al principio, que no, acá no es que existe el alma y existe el cuerpo, sino que dice que alma y cuerpo es una y la misma cosa, que es concebida ora bajo el atributo del pensamiento, ora bajo el atributo de la extensión. De donde resulta que el orden y concatenación de las cosas es uno solo, ya se conciba la naturaleza bajo ya bajo aquel atributo, y que por tanto el orden de las acciones y las pasiones de nuestro cuerpo es simultáneo en naturaleza con el orden de las acciones y las pasiones del alma. Si me fueron siguiendo hasta acá, insisto, cuerpo, dimensión cinética, dimensión dinámica. En la cinética todo cuerpo es movimiento y reposo, todo cuerpo, sobre todo el cuerpo humano, ahí tiene una potencia de afectar y ser afectado. Y ese cuerpo también involucra, en tanto que tiene la potencia de afectar y ser afectado, las imágenes del alma. Por tanto, hay pasiones del alma. Llegamos por fin y creo que con esto terminamos. No, nos va a faltar algo más. A una famosa frase, una célebre frase, muy difundida,
frase de remeras que hemos visto por muchos lados, o lemas o epígrafes de trabajos, etcétera, que es aquello que dice: nadie sabe lo que puede un cuerpo. Ese nadie sabe lo que puede un cuerpo va a estar dicho de esta manera. Lo voy a leer tal cual lo dice Spinoza y a ver si se entiende. Bueno, lo leo de acá. Nadie, en efecto, ha determinado por ahora qué puede el cuerpo. Esto es, a nadie hasta ahora le ha enseñado la experiencia qué puede hacer el cuerpo por las solas leyes de la naturaleza, considerada como puramente corpórea, y qué no puede a menos que sea determinado por el alma, pues nadie hasta ahora ha conocido la fábrica del cuerpo. Es interesante, ¿no? Porque hay una asociación acá al cuerpo como fábrica, que es algo muy similar del pensamiento cartesiano y que es herencia de Andreas Vesalio, allá en, si mal no recuerdo, 1543, cuando escribió De Humani Corpori Fábrica, y hay toda una historia de poder pensar el cuerpo como fábrica. Con tal, perdón, vuelvo, pues nadie hasta ahora ha concebido la fábrica del cuerpo con tal precisión que haya podido explicar todas sus funciones. Por no mencionar siquiera que en los brutos se observan muchas cosas que superan con mucho las sagacidades humanas, y que los sonámbulos realizan en sueños muchísimas cosas que no osarían hacer despiertos, lo cual muestra bastante bien que el mismo cuerpo, por las solas leyes de su naturaleza, puede muchas cosas que su alma admira. Hermoso, ¿eh? No pone por fuera, por sobre el alma, o sea, por sobre el cuerpo el alma. Hay admiraciones mutuas, se podría decir en este caso, diría yo. Este fragmento, muy famoso, decía: nadie sabe lo que puede un cuerpo, tiene el mismo sentido esto, pero nadie puede, nadie sabe lo que puede, y ese poder siempre es pensado, con los términos espinosistas, como que la potencia es siempre una potencia en acto que define. Digo esto que es también importante. Cuando decíamos hace rato que la innovación ontológica que hace Spinoza de no definir la esencia sino como singular en lugar de definirla como universal, por el cual decantan todas las cosas, sino que es una esencia singular que es propia de cada cosa, estamos diciendo en estos términos que lo que nos define no es una esencia previa universal, ser humano, ser racional o animal racional, etcétera, lo cual sí va a valer para la moral, sino que lo que nos instituye y nos da vida y definición es en tanto y en cuanto despleguemos esta potencia de actuar que se va redefiniendo en cada una de las relaciones y que es constitutiva de la actuación de la esencia singular en todo lo que hacemos. Dicho de otra forma, no nos define la identidad, sino que nos hacemos identidad en todo lo que hacemos. Dicho de otra manera, no somos docentes porque tengamos un título trascendente, absoluto, universal, previo a dar una clase, sino porque efectuamos nuestra potencia de obrar docente en cada uno de los encuentros que tenemos y que nos define singularmente de manera distinta en cada uno de esos encuentros. Esto me parece que es una innovación que todavía en educación ni siquiera olfateamos. Así al 2025, y esto está dicho hace 350 años. Vamos terminando, ya casi. Llegamos a digo esto, y sí, terminamos. Me salté algunas cosas. Si recién dijimos que, ¿no? Leíamos en la proposición 2 en el escolio B, esta idea de que, yo no diría, ¿dónde está nadie sabe lo que puede un cuerpo? Libro 3 de la ética, proposición 2, escolio B. Ahí.
En la proposición 6 del libro 3 se dice, Spinoza dice, cada cosa en cuanto está en ella se esfuerza por perseverar en su ser. Esto es la singularidad, o diría uno de los conceptos fundamentales del planteo spinozista. El conatus, que no es el deseo necesariamente, pero digamos que el conatus es eso, que aquello que hace que algo persevere en seguir existiendo, es decir, en extender, en expandir la duración de esa composición. Pero en la proposición 7 dice Spinoza, el conatus es la esencia misma. Si hay algo que mantiene unido cuerpo y alma, es decir, los modos finitos de los atributos del pensamiento y la extensión, ¿qué es lo que nos constituye cuerpo y alma? Eso que nos une, que nos mantiene en composición y perdurabilidad, incluso dice Spinoza, nadie puede saber la duración de una composición, como no podemos saber cuánto vamos a durar, pero sí hay algo que nos hace querer seguir existiendo. Eso es el conatus, que tendrá que ver con el deseo, porque las cosas que deseamos nos hacen seguir perdurando. Pero lo importante es que este conatus es nuestra esencia singular. Y cada vez que efectuamos y actuamos, expandimos nuestra duración compositiva, porque en el momento que morimos nos descomponemos, ¿no? Por tanto podemos decir, hay relaciones que nos componen, hay relaciones que nos descomponen, relaciones que nos alegran, relaciones que nos entristecen. Y esto es importante porque el conatus, dicho de esta manera, si el conatus no está insistiendo en perdurar en nuestro ser, estamos muertos. En la proposición de 8 dice Spinoza, el conatus no tiene un tiempo finito, sino que es indefinido. Porque como no conocemos la duración de la composición, el tiempo de conatus tiene que ser indefinido. No hay cuando se termina, que no lo sabemos, se termina, se descompone. Al descomponerse, el conatus nuestro conatus desaparece, nosotros desaparecemos, por tanto no hay trascendencia ni del alma, ni del cuerpo, ni de lo que somos, etc. Ahora, llegamos ahora sí al último párrafo que quisiera leerles para desplegar el problemón ético-político que tenemos acá. Los voy a leer y voy a decir algunas cosas más, muy breves, espero llegar hasta la 1 hora y media y ahí cerrar. Y es lo siguiente, espero que se haya entendido el cuerpo. Bueno, ahora resumo, leo el párrafo y resumo la situación. Voy a leer el escolio de la proposición 9, lo tengo ahí también en el apunte, pero lo leo directamente de acá. Y es el siguiente. Este conato o conatus, cuando se refiere solo al alma, se llama voluntad. En cambio, cuando se refiere a la vez al alma y al cuerpo, se llama apetito. Este no es, pues, otra cosa que la misma esencia del hombre. Ahí está lo que decíamos un ratito. Conatus es la esencia nuestra, es decir, el ser humano, por traducción el hombre, de cuya naturaleza se sigue necesariamente aquello que contribuye a su conservación, a la perdurabilidad, a seguir existiendo. Y que el ser humano, acá dice el hombre, pero vamos a traer el ser humano, está por tanto determinado a realizar. No es que estamos obligados, hay una determinación, es decir, habría una necesidad de hacer perdurar, de realizar ese conato. Insisto, hay una diferencia enorme entre estar obligado, por lo cual implicaría un mínimo grado de decisión, de posibilidad. Acá no hay posibilidad, el conatus es algo que no tiene voluntad propia, sino que es aquello que hace que perduremos nuestra composición. Por lo demás, sigue Spinoza, entre apetito y deseo no hay diferencia alguna, excepto que el deseo suele atribuirse a los hombres, a los seres humanos, en cuanto que son conscientes de su apetito. Y por tanto, puede definirse así. El deseo es el apetito con la conciencia de sí mismo. Si entendemos el deseo como acabamos de definir, como el apetito con la conciencia de sí mismo, yo entiendo esta conciencia de sí no como un grado de conciencia, sino como un conocimiento de la causa de ese deseo, de ese apetito.
Entonces, si yo deseo algo y conozco la causa, soy libre. Dicho de esta manera, solo podemos decir deseo aquel apetito del cual yo soy consciente, digo, conozco la causa, y porque conozco la causa de aquello que deseo, llevándolo al campo de la libertad, entiendo que el deseo libera. Algo que, esperen que lo tengo acá cerca, creo, a ver, lo perdí. No, acá está. Algo que se afirma de manera radical acá, en el Anti-Edipo, que quizás en algún momento haremos algún video al respecto del Anti-Edipo. En el Anti-Edipo, que es un libro de 1972 de Deleuze y Guattari, van a decir un fragmento: el deseo es revolucionario por sí mismo. Después podríamos explicar o concebir o conversar al respecto de lo que sería revolucionario en los términos de Deleuze y Guattari, que tendrá que ver con un devenir revolucionario. Pero si lo pensamos en estos términos, los simples términos espinosistas, el deseo es el apetito del cual se tiene conciencia de sí mismo. Por tanto, al tener yo conocimiento de la causa, ese deseo para mí es, llamémosle así, metafóricamente, el puente de mi liberación. Es por el deseo que yo me libero. ¿Podemos llegar a afirmar entonces que hay una política de los deseantes, de la política de los deseos, política de las afectaciones deseantes, llamémosle cualquiera, y por tanto una pedagogía del deseo acá, o una pedagogía deseante? Sí, claramente. Pero hay que ver en qué términos involucramos nuestra corporalidad para pensar una pedagogía corporante que permita comprender las causas de lo que deseamos y por qué deseamos lo que deseamos, para poder profundizar en nuestro proceso de liberación y no tanto estar sometido pasionalmente a aquello que es un mero apetito. Si esto se comprende, estamos bien. Termino el fragmento. Por todo esto, consta, pues, que nosotros no nos esforzamos, queremos, apetecemos ni deseamos algo porque juzgamos que es bueno, sino que, por el contrario, juzgamos que algo es bueno porque nos esforzamos por ello, lo queremos, apetecemos y deseamos. Con esto vamos a cerrar, porque ya van y 27, pero fíjense la diferencia. Vamos a tomar un momento. La teología política, trascendente, metafísica, jerárquica, establece el bien y el mal. Por ende, hay una coacción permanente de nuestro modo de existencia a aspirar a lo bueno o a lo malo, aunque lo malo no se debería aspirar, pero digamos que se aspira a lo bueno y se padece lo malo, pero algo a que llegar. Y se predetermina aquello que es bueno y que es malo. Dicho de otra manera, habría relaciones buenas y malas de antemano. Estudiar está bueno, no estudiar es malo. Leer está bueno, no leer está mal. Etcétera, etcétera. Póngale como lo quiera, de antemano. Acá lo que está diciendo Spinoza es llevar a considerar que no es tanto que vamos a, y repaso sus propias palabras, ¿no? Que nos esforzamos, queremos, apetecemos o deseamos algo porque es bueno de antemano, sino que resulta bueno porque lo queremos, nos esforzamos por ello, porque lo deseamos, ¿sí? Esto involucra algo que es, pareciera ser un relativismo, pero no lo es, sino que es que resulta ser que, acorde a las relaciones, algo puede resultar bueno o malo, pero acorde a las relaciones. Y esto pedagógicamente nos resulta fundamental como principio, como axioma casi diría, inicial para una pedagogía posible. Esto sería: yo tengo que contemplar permanentemente que todas las relaciones y los modos en los que yo, como docente, configuro o intento configurar una diagramática de las líneas compositivas de los encuentros, de los ocursus, diría Spinoza, ocursus son los encuentros, lo cual nos llevaría a una estrategia
estético, ética, política y por tanto pedagógica de los encuentros, de las relaciones, y que va a ser bueno en tanto y en cuanto compositivamente eleve nuestra potencia de obrar colectiva, no individual. Para mi gusto, esto ya hay una apreciación muy determinada. Que lo bueno va a ser aquello que colectivamente incremente nuestra potencia de obrar y sea algo muy propio de esa relación y no otra. De ahí la efectuación de la esencia singular. Esto, diría, para resumir, no es que existe el bien y el mal, existe lo bueno y lo malo, acorde a la relación y a la contingencia compositiva de las relaciones con las cuales nos componemos en vínculo permanente, con las cosas y las personas. Con esto estaríamos cerrando porque evidentemente ya son una hora y media de crudeza espinosista para poder comprender ideas que, o iba a decir, sí, son ideas, nociones, pensamientos, formas de ser, que en mi caso considero de suma importancia para poder pensar la actualidad de lo educativo. Para la actualidad de lo político, desde luego, porque también lo será, pero para lo que nos respecta a nosotros que estamos en este trayecto formativo, es pensar lo educativo. Y pensar que el cuerpo no es definido de antemano como un organismo sin posibilidades más que las que son mecánicas y materiales, involucraría que la potencia de efectuación de nuestra esencia singular está dada por la relación cuerpo y alma. Y cuanto mayor afectación tenemos, mayores posibilidades de imaginación y de creación y de pensamiento y de diálogo hay. Y no solo eso, sino que también, y acá es donde involucra el conatus, necesitamos una pedagogía que habilite formas posibles de que ese conatus pueda ser efectuado como una perdurabilidad de la existencia, es decir, de un incremento de la potencia de obrar de las personas con las cuales componemos nuestros espacios educativos. Y no solo eso, sino que además logren cierta conciencia del deseo y por qué desean lo que desean, es decir, nos lleve a la posibilidad de pensar un grado de libertad efectuado en cada uno de los encuentros educativos y que esto sea algo de lo cotidiano, no de la estructura formal del contenido a dar, no algo de la formalidad de las etiquetas éticas morales, vamos a decir así, de la etiqueta moral, del protocolo moral con el cual se supone que hay que educar a un ciudadano, a una ciudadana o un ciudadane, sino que sea en función de la capacidad, de las posibilidades que tiene alguien de aprender a dar cuenta, a ser consciente de sus apetitos, es decir, de conocer las causas de lo que desea y por tanto las causas de aquello que lo vuelve más libre. Si esto se comprendió, entendemos que la filosofía espinosista es una filosofía de las corporalidades, de las pasiones, de los afectos y sobre todo del deseo y de la libertad. Más que de la libertad, de la liberación. Espero que se haya entendido un poco. Me quedará hacer en algún momento, porque ahora ya no llego, pero me quedará hacer un video sobre la política en Spinoza para poder entender cómo esta ontología, epistemología, ética, política, pero vamos a decir, ontología, epistemología y ética se componen en el campo de lo político. Bueno, gracias.